Buenas tardes, hoy es martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Estamos en el Evangelio de Marcos y él nos habla de que Jesús va andando por el campo con sus discípulos y ellos arrancan espigas, que era pues una costumbre que tenían allí, pues para un poco como una especie de como cuando nosotros comemos pipas o pues eso era comer granitos de trigo. Y están por allí los fariseos y les dicen, oye, ¿cómo pueden hacer eso en un sábado? Que eso es trabajar, arrancar espigas. No le pregunta si los discípulos tienen hambre, ni si los discípulos están bien, ni qué tal estáis, ni por qué hacéis eso, sino simplemente es por qué estáis incumpliendo una norma. Porque los fariseos tienen siempre en la cabeza la norma, la norma, la norma. Lo veremos siempre, cada vez que Jesús hable con los fariseos va a tener el mismo problema. Porque los fariseos no se fijan en las personas, no ven sus necesidades, sus sentimientos, lo que les ocurre, solo ven normas. Y si se cumple o no se cumple. Y juzgan al que no las cumple. Y alaban a las que sí. Y ya está, no hay más. Y es una mentalidad muy cuadriculada. Es pensar como una calculadora. Es pensar siempre en que hay que cumplir las cosas y ya está. Sin embargo, ese pensamiento no es correcto. Jesús nos habla desde el amor. Y desde el amor, la calculadora no sirve de mucho. Lo que tenemos que hacer es ver qué problemas hay, qué necesidades hay, qué circunstancias hay, qué les pasa a las personas. Y tenemos que aprender a no mirar con ese tipo de cálculos, sobre todo juzgando y condenando. Y no preguntarnos qué hay detrás. Tenemos que aprender a leer un poco entre líneas. ¿Por qué hace las cosas la gente? Y entonces a lo mejor averiguaremos que a lo mejor alguien que tiene una conducta que a nosotros nos parece incorrecta, resulta que el problema no es la conducta. El problema es que tiene un problema en casa, o que no es feliz, o que está triste, o que se siente perdido. Pero muchas veces nos fijamos en la primera impresión, en lo que vemos enseguida, ¿no? Y nosotros un poco como los fariseos también vemos, esta persona no cumple la norma, a veces la religiosa, pero también la social, ¿no? Fíjate cómo es, fíjate qué hace, es una persona distinta, y eso a veces nos parece extraño, y lo juzgamos y lo condenamos. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo de escuchar, de entender, de ver cuál es la situación de la otra persona, qué es lo que tiene, qué es lo que necesita. Ese era el esfuerzo que hacía Jesús y que no hacían los escribas y los fariseos. Ver las necesidades de las personas. Cuando veía a un pecador no veía a alguien a quien condenar, sino a alguien a quien convertir, porque nos necesita médico el enfermo, no el sano, le dice precisamente a ellos. Y Jesús ve la oportunidad de convertir diamantes en bruto en diamantes de verdad. Un diamante en bruto no lo he visto yo nunca, pero debe ser una cosa bastante fea y que cualquiera que no entendemos cogeríamos, diríamos, una piedra fea y la tiraríamos. Uno que sabe de diamantes enseguida diría, che, trae. Y la pule, y la limpia, y la prepara, y saca de esa piedra fea una joya. Pues eso es lo que nos invita el Señor, a que saquemos joyas de las personas, a que saquemos lo mejor de cada uno, a que no estemos juzgando y condenando, sino que ayudemos a pulir a esas personas, a darles la oportunidad de cambiar, de ser mejores. No tenemos que alabar ni aplaudir que lo hagan mal, que tengan un corazón feo, sino a que hagamos el esfuerzo de trabajar para sacar lo bueno de esa persona, para quitar lo malo, para pulir ese interior y sacar los diamantes que todo el mundo tiene en su corazón, porque Dios los ha puesto. Pues vamos a pedirle al Señor que no seamos como los fariseos, que no estemos todo el día señalando, que nos demos cuenta de cuáles son los problemas que puede tener la gente y si no los preguntamos, oye, ¿qué necesitáis, qué queréis, qué buscáis? Y entonces así será posible que nosotros les podamos atender y que realmente nosotros nos portemos como auténticos hijos de Dios, que ven en el otro a un hermano a quien ayudar y no a un enemigo a quien juzgar. Que el Señor nos lo conceda, que así sea.